Chicos y chicas, muy buenos días. Discúlpeme que estaba respondiendo unos WhatsApp. Buenos días, Martín Yáñez, Rocío Garay, Bastián Muñoz, Constanza González, Valeria Mendoza, Cristian Negrete, Agustín Quesada, Francisca Contreras, Martín Espinosa, Javiera Parra, Luciano Yáñez, Antonio Fernández, Katy Espinosa, eh, Ariela, Laurín, Fernanda, Sebastián, Gabriel. Buenos días, chicas y chicos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Buenos días, profe, ¿cómo está? Yo tres cuartos en realidad, porque estoy un poco resfriado. Me siento algo mejor ya. El lunes empecé con el resfriado hasta al gato, pero ahora ya estamos mejor, gracias a Dios. Así que eh, eso, pues chicos y chicas. Matia, muy buen fondo, me gusta. Chicos y chicas, primero que todo, agradecer por la comprensión del día pasado. Bueno, podemos desarrollar la clase de una muy buena manera, pero lo agradezco de todos modos la comprensión. Una segunda pregunta, que a mí se me fue verlo, o sea, se me fue preguntarlo, dándolo casi por hecho. Pero quería preguntarles si ustedes vieron el año pasado la Primera Guerra Mundial. Creo No, que no, profe. profe. Ya. Gracias, Laurín, gracias, Sebastián, gracias, Bastián, porque, o sea, por el símbolo que mandó Bastián, antes que hablar a los compañeros, ya deducía que no lo habían visto. Chicos y chicas, primero que todo, pedirles las disculpas porque esto, ustedes tuvieron que haberlo visto en primero medio. Las razones del por qué no lo vieron, las desconozco, claramente está. Pero eh, para eso estamos nosotros, porque la profesora Javiera con el segundo medio A, o sea, segundo medio B, comentó que no, los chicos no habían visto la Primera Guerra Mundial. Así que, ¿qué hizo? Ella hizo enseguida la clase de la Primera Guerra Mundial con ellos, ¿ya? Todo lo que nosotros vimos de los felices años 20 y la Gran Depresión, ella lo va a ver esta semana, hoy día, con los chicos del segundo B, ¿ya? Y nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, va a ser eh, nada más ni nada menos que ver la Primera Guerra Mundial. Así que por favor, chicos y chicas, les pido encarecidamente que pongan en su cuaderno el siguiente título. Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Ese es el título para el día de hoy, ya que veremos el resumen a gran escala de la Primera Guerra Mundial. Causa, desarrollo y consecuencias de esta guerra. ¿Se ve lo que proyecto, cierto? Sí, profe, sí se ve. Perfecto, gracias, Cristian. Chicos, por favor, copien eso. Primera Guerra Mundial, 17 de junio del 2021, día jueves. Hace frío, unos 15 grados, pero ya queda poquito para terminar la semana. Voy a sonarme, así que voy a apagarle en un breve tiempo la cámara y el micrófono. Primera Guerra Mundial. Bueno, la Primera Guerra Mundial es fundamental para comprender los contenidos que vamos a ver durante esta año. De hecho, es fundamental para comprender la Gran Depresión. ¿Por qué muchos países se dan a quiebra? ¿Ok? No solamente la Gran Depresión, los problemas económicos, los préstamos bancarios sin límite, la poca contabilidad de dinero, sino también los efectos de la guerra, porque la guerra no es gratis. De hecho, en la guerra se gastan millones y millones y millones de dólares en los avances tecnológicos. De hecho, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, los avances tecnológicos se desarrollan increíblemente rápido. De hecho, el avión, como conocemos propiamente tal, se origina en la guerra, en la Segunda Guerra, o sea, en la Primera Guerra Mundial, porque servía obviamente para trasladar soldados de un lugar a otro. Submarinos, barcos más perfeccionados, entre otras armas, son todo lo que se desarrolla en la Primera Guerra Mundial y también en la Segunda Guerra Mundial. Por eso es muy importante que sepamos, chicos y chicas, la relevancia de la Primera Guerra Mundial.
¿ok? Todos pusieron ya como título Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, ya que esa es la fecha de la Guerra Mundial, de la primera. Sí, profe. Ya, genial chicos y chicas. Entonces, comenzaremos. Primero que todo, tenemos que ver los antecedentes de la Primera Guerra Mundial, en los cuales se destacan principalmente bastantes problemáticas. Primero que todo, la competencia imperialista y el desarrollo del sistema de alianzas. ¿Ok? ¿Ustedes saben lo que era el imperialismo? ¿Lo recuerdan o no? Era el sistema de gobierno en donde el rey tenía todo el poder. Similar, Sebastián, similar. Cuando el rey tiene todo el poder, el sistema donde el rey tenía todo el poder era llamado, conocido como la monarquía absoluta. ¿Ok? En el imperialismo es básicamente que las grandes potencias, Francia, Alemania, España, etcétera, iban a países principalmente de África a colonizarlos, pero no para obviamente administrar las tierras ni nada por el estilo. O sea, al colonizarlos sí, tenían que administrar las tierras, pero también su propósito de fondo era obtener la mayor cantidad de materias primas que estos pueblos podrían ofrecerles, entregarles. Y así obviamente desarrollarse de una mejor manera. ¿Ok? Por eso imperialismo, porque al final estos países tenían pequeños imperios, tanto Francia, Alemania, Inglaterra, etc. Porque iban a conquistar otros países, principalmente de África, del tercer mundo, y adquirían sus materias primas, para desarrollarse claramente esto. Entonces, cuando dice la competencia imperialista y el desarrollo del sistema de alianzas, principalmente quiere decir la competencia entre las grandes potencias de ese entonces, que son los nombres que se repiten constantemente. Francia, Alemania, Inglaterra, por ahí puede estar un poco Rusia, Italia, etc. ¿Ok? También está la carrera armamentista. ¿Qué quiere decir esto? Aquí había como una paz armada, por así decirlo, en donde perfecto no había conflicto, no habían batallas, pero sí todos los países sabían que en cualquier momento podía desencadenarse una guerra. Por eso están desarrollando la mejor calidad de las armas, no mejor o sea, no mayor cantidad. ¿Ok? Aquí se fabrican armas muy, muy potentes. Vuelvo a decir, el avión principalmente como arma de guerra, no como para tirar, o sea, como que disparen ni nada por el estilo, pero sí llevando gente, ¿ok? Llevando soldados para la guerra. El tanque también se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial, o las granadas, por así decirlo. Importante tenerlo en cuenta. La propaganda nacionalista. ¿Qué quiere decir la propaganda nacionalista? Eh, Expandir dentro de las personas de la sociedad la importancia de la nación. Recordemos que el nacionalismo y el patriotismo son cosas distintas. Nacionalista, yo si pienso o me considero un nacionalista, es que pienso que Chile es mejor al resto y miro de forma despectiva a las otras naciones. Chile es mejor que Argentina, Chile es mejor que Perú, Chile es mejor que Colombia, etc. Y todos esos países que son peores que Chile, yo los miro como si fuesen lo peor de la vida. ¿Ya? Entonces la propaganda nacionalista era expandir la idea de que tu nación es la mejor y es superior a la del resto, incluso siendo un poco déspota con el resto de las naciones. Se estaba formando ese ideal en las personas de cada país, claramente. Y bueno, la cuestión de los Balcanes, para mí, de lo más determinante, eran problemas de los países que se encuentran en esta península. La península de los Balcanes, que se encuentra en el sur de Europa, en donde podemos destacar países actualmente como Serbia, países como Croacia, como Kosovo, Armenia, Grecia, etc. ¿Ok? Albania, disculpen, no Armenia, Albania. Eh, Aquí hay un enfrentamiento que va a desatar el punto inicial de la guerra mundial. Lo vamos a analizar más adelante. Pero en fin, estos cuatro antecedentes son muy importantes en la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Sería muy bueno que lo anotaran en su cuaderno, antecedentes, y copia de estos cuatro antecedentes que aparecen en pantalla, por favor. Unos 3 minutos para hacerlo y proseguimos. Por mientras voy a apagar el micrófono porque me voy a tomar un poquito de Tapsindia para pasar el resfriado.
No es muy bueno, pero sirve para la salud. Chicos y chicas, vuelvo a repetir, importante que escriban en su cuaderno antecedentes de la Primera Guerra Mundial y ponen estos 4 conceptos. ¿Estamos listos, chicos y chicas, con los antecedentes de la Primera Guerra Mundial? Bueno, un minutito más y avanzamos. Perfecto, chicos, voy a seguir prosiguiendo para seguir viendo los demás conceptos que tenemos que ver sobre la Primera Guerra Mundial. Bueno, primero que todo el nacionalismo. Esto, vuelvo a repetir, es uno de los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Empieza a surgir en el siglo XIX el concepto de nacionalismo, ¿ya? Tenemos que pensar, contextualizarnos en la época histórica. En el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, se lleva a cabo la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marca un antes y un después en la historia de la humanidad, ya que dejamos de lado la monarquía absoluta, un sistema de gobierno en donde nos gobernaba un rey, en donde el rey tenía las facultades de todo, absolutamente de todo, ¿ya? Y comenzamos con la República Democrática, en donde las personas pueden elegir a sus representantes, podían optar a cargos públicos, etc. ¿Ya? Con esto también empiezan a formarse el concepto de Estado y de nación, es decir, a delimitarse los países. Y esto empieza a tener ciertos enfrentamientos. De hecho, mire, vamos a tener después unos mapas comparativos de la Primera Guerra Mundial, del comienzo y del fin, en donde vamos a ver los cambios radicales de Europa. Me atrevería a decir que hasta el día de hoy, año 2021, Europa sigue teniendo cambios, sigue teniendo modificaciones en su territorio, porque son muchos países, son muchas culturas distintas. Y eso obviamente genera cierto roce. Obviamente no hay guerras como hoy en día, pero, o sea, como lo fue la Primera Guerra Mundial, pero todavía hay tensiones sociales, culturales, políticas entre muchas naciones. En fin, países en litigio. ¿Y qué quiere decir litigio? Son países que aman a su nación.
Países que se aman, por así decirlo, propiamente tal. ¿Ok? No que Alemania y Francia se amen, ¿ok? Sino que Alemania se ama a sí mismo, Francia se ama a sí mismo. Bueno, creo que se entendió. Bueno, Alemania y Francia principalmente luchaban por la hegemonía europea. No es que eran la única superpotencia. También está el Reino Unido. Un escalón más abajo podía estar eh, Italia, Países Bajos, Rusia, etcétera. Pero sí, Alemania y Francia estaban luchando por la hegemonía de Europa, ya que teniendo la hegemonía de Europa, consideraban que también tenían la hegemonía del mundo. Hay una batalla entre los franceses, la cual termina con la derrota de los franco-prusianos. ¿Por qué franco? Porque los francos son los franceses y los prusianos son los alemanes. Antiguamente, hace muchos años, Alemania era conocida, bueno, no es que era Alemania, o sea, de Prusia pasó a ser Alemania, pero el territorio alemán era conocido como Prusia. Por eso se denomina así. Y bueno, hasta el día de hoy hay una disputa porque Francia y Alemania son países limítrofes y se pierde el territorio de Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena hoy en día forma parte de Alemania y esto obviamente genera un descontento para los franceses, ya que lo incorporaban y lo necesitaban en parte de su territorio. Por otro lado, entre los conflictos nacionalistas que se desarrollaban antes de la Primera Guerra Mundial, está también Alemania. Alemania, que es un país protagónico en ambas guerras mundiales, discúlpenme, contra el Reino Unido, ¿ok? Gran Bretaña. Siempre me ha costado decir Bretaña, no sé por qué. Bueno, una rivalidad industrial. Esto ya no va por parte de quién es el más poderoso de Europa. Bueno, yo creo que el que ganaba la revolución industrial o tenía el mayor poderío industrial también se consolidaba como potencia. Pero esto era más en el ámbito económico. Lo anterior era más en el ámbito político o social, por así decirlo. Bueno, rivalidad comercial entre ambas potencias. Se buscaba principalmente el control de las rutas marítimas. ¿Y por qué destacamos las rutas marítimas? Porque eran las rutas más eficientes para llegar de un país o de un continente a otro. Recordemos que en este momento todavía no habían sido inventados los aviones, así que quien tuviese el control de las rutas marítimas iba a tener el control de todo, prácticamente. En fin, el nacionalismo desencadena estos conflictos, principalmente con Alemania, que se enfrenta con Francia por un lado y con el Reino Unido por otro. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, niños y niñas? No, profe, todo bien. Perfecto, chicos y chicas. Si queda una duda, me lo dicen, por favor, ¿ya? Bueno, conflicto de los Balcanes. Y aquí para mí se desencadena la Gran Guerra, en realidad. O sea, con estos conflictos empieza la tensión. Más que en realidad la Gran Guerra, aquí se incorpora Alemania, Francia, todo esto, pero más que por querer ayudar a los países turcos o a Serbia, etcétera, buscaban simplemente, esta era la excusa ideal para comenzar la guerra y demostrar que yo como Alemania soy el país más potente de Europa, o yo como Francia soy el país más potente, o yo como el Reino Unido soy el país más potente. Bueno, al final y al cabo todos se dan a la punta del cerro, como diría un buen chileno, porque Estados Unidos al final queda como la gran potencia, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ningún país de Europa. Bueno, el conflicto de los Balcanes son problemas territoriales que se van dando en estos países que nombré anteriormente. Se destaca Serbia, se destaca, bueno, hoy en día está Croacia, está Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Albania, Kosovo, Grecia, el país con mayor historia cultural, etcétera, que se destaca de estos, ¿ya? Bueno, el conflicto de los Balcanes abarca dos bandos. Primero que todo el Imperio Turco y el Imperio Austrohúngaro, países que se encontraban muy cerca de esta zona. Recordemos que la península de los Balcanes es una península que se encuentra al norte o sea, al sur, disculpen, de Grecia, y una de las tres penínsulas más importantes, destacando también la península itálica, donde se encuentra Italia, y la península ibérica, donde se encuentran Portugal y Francia. Portugal y Francia, discúlpenme, Portugal y España. Bueno, el imperio turco, el imperio multinacional, conflictos nacionales permanentes. ¿Por qué? Porque el imperio turco
bueno, vamos a ver que antiguamente conocido como el Imperio Otomano, en Turquía hay una característica muy grande. Turquía une a dos continentes, a Europa y Asia, ¿ok? De hecho, Estambul, que es una de sus ciudades más importantes, es la ciudad, parte de la ciudad está en Francia, no sé qué estoy hablando, parte de la ciudad está en Europa y otra parte de la ciudad está en Asia, ¿ya? Así que la cultura hasta el día de hoy es muy extraña porque muchos se influyen demasiado con la cultura de Occidente, de Europa, y muchos se influyen con la cultura de Asia, ¿ok? De Medio Oriente. Imagínense, así que ahí está la media escoba. Y esto en el año 2021. Imagínense hace más de 100 años atrás. Obviamente que habían conflictos por distintas referencias culturales, por distintas características, yo me siento identificado con esto otro, y eso iba a generar conflictos, lamentablemente. Por otro lado, tenemos el Imperio Austrohúngaro, ¿ok? En el Imperio Austrohúngaro había una minoría germánica dominante, que quiere decir una minoría alemana, que obviamente influía en el Imperio Austrohúngaro para que éste pudiese participar o ser un apoyo en una posible guerra, considerando que el Imperio Austrohúngaro era de los más importantes y predominantes en este entonces en Europa, ¿ok? Bueno, también tenía un conflicto con Serbia, ¿ok? Por problemas territoriales, políticos. Estos problemas podrían venir desde hace mucho tiempo atrás. Pero o sea, lo cierto es que el Imperio Austrohúngaro con Serbia tenían un conflicto, tenían enemistad. Bueno, también se acusa conspiración por Austria, del Imperio Austrohúngaro, y este imperio era protegido nada más ni nada menos que por Rusia. Eh, por último, Rusia también apoyaba al Imperio Austrohúngaro en caso de que hubiese una guerra. Rusia no era una gran potencia en este entonces, de hecho Rusia llega mucho más potente para la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver después que el rol de Rusia no es tan protagónico como se podría pensar. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, mis niños y mis niñas? No, profe, está todo bien. Perfecto. Sí, chicos, esto lo voy a subir al Classroom. De hecho, un breve paréntesis. Bueno, la profesora, para los que se siguen integrando, la profesora Javiera conversó con los chicos sobre la Primera Guerra Mundial y le dijeron que no la habían visto, los chicos del segundo medio B. Por eso ella vio la Primera Guerra Mundial y nosotros ahora estamos viendo, bueno, y ahora ella está viendo lo que nosotros vimos la semana pasada. Feliz año 20, Gran Depresión. Nosotros eso lo vimos la semana pasada y ahora la vamos a ver. Estamos viendo la Primera Guerra, el resumen, esta clase. Yo daba por hecho que ustedes habían visto la Primera Guerra Mundial, considerando que son contenidos que se ven netamente en primero medio. Eh, Lamentablemente no la vieron, pucha, y que fome que la estamos pasando tan rápido, pero bueno, conversaré con la profesora Javiera para que en modo de compensación podamos ver con mayor profundidad la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Así que por eso estamos viendo esto y yo me voy a encargar de subir este mismo PPT a Google Classroom. Así que don't worry. Primera Guerra Mundial, las causas de la Primera Guerra Mundial. Por favor, no escriban esto porque es mucho texto. Pero denme un segundo porque voy a sonarme. Tomando el top, sí. Bueno, las causas profundas de la guerra se dividen en tres principalmente: militares, políticas y económicas. Bueno, en el aspecto militar, mis chicos y mis chicas, tenemos que destacar primero que todo la alianza que van generando los distintos países, ¿ok? Para hacer internacional cualquier conflicto que pudiese haber. Estamos hablando de que Austria-Hungría tenía una relación con Rusia, con Alemania, con ciertos países, etcétera. Entonces, claro, un país se mete con Croacia. Oye, ¿qué pasa con Croacia? Vamos a ayudar a Croacia para que haya una guerra.
¿ok? Un país se está metiendo con España. Oye, ¿qué onda con España? Vamos a luchar y todo. ¿Ok? Esta alianza, muy buenas por lo demás, podían pensar las personas, pero además eran excusas para que se desencadenara una guerra en cualquier momento, ya que muchos países estaban en alianzas con las grandes potencias, y obviamente si se veían afectados, que posiblemente así iba a ser, se iba a desencadenar una guerra. Bueno, por las políticas se consideraba que la guerra era justa. ¿Por qué justa? Porque se tenían que delimitar los territorios. Alemania quería más territorio, Francia quería más territorio, Inglaterra quería más territorio, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, etcétera. Todos esos países querían expandirse más, porque tenemos que considerar y recordar que la expansión, la conformación territorial de los países está recién llevándose a cabo. O sea, no hace una hora atrás, pero sí llevan menos de 100 años delimitando sus territorios, lo cual es muy poco en tiempo de la historia. Y en la economía, principalmente, el desarrollo industrial, ¿ok? Alemania quería consolidarse como la potencia industrial a nivel mundial. Y en ese entonces lo eran aún más Inglaterra y Francia, ¿ok? Por eso, obviamente, esto también iba a desencadenar un conflicto entre ambas potencias. Bueno, las causas militares, políticas y económicas son las que más retumban en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y las causas directas de la guerra, por favor, quiero que la escriban. Que aparece aquí abajito, causas directas de la guerra. Escriban todo eso, por favor, que es muy importante. 2 minutos y lo explico. Chicos y chicas, mientras escriben voy a ir explicando, ¿ya? Para que vayamos adelantando algunos contenidos. Bueno, las causas directas de la guerra comienzan todas en 1914. De hecho, 1914 es el año donde se desencadena la Primera Guerra Mundial. Y hay 3 fechas muy, muy importantes, que son el 28 de junio, el 23 de julio y el 28 de julio. Para mí, cuando yo iba en el colegio, bueno, aquí vemos que oficialmente la guerra comenzaría el 28 de julio, considerando que es la declaración de la guerra. El 28 de julio de 1914 vendría siendo el día oficial en que comienza la Primera Guerra Mundial. Pero para mí, el día oficial, o sea, el día que teóricamente comienza, el 28 de junio, un mes antes, con el asesinato del archiduque Francisco Fernández. ¿Ok? De hecho, la palabra archiduque o archiduquesa se destacan principalmente en los países, en el Imperio Austrohúngaro. Era una palabra o un título que no solamente existía en esos países, pero sí se resalta más. Era bastante significativo para ellos. ¿Ok? El archiduque Francisco Fernando fue asesinado por un desconocido serbio eh, en la ciudad de Sarajevo. ¿Ok? Esto obviamente significa una atrocidad para el Imperio Austrohúngaro, el cual obviamente se molesta de manera significativa con Serbia.
El 23 de julio está el ultimátum del Imperio Austrohúngaro hacia Serbia. Es decir, de verdad, arrepiéntete de lo que hiciste, tendrás que pagar dinero, lo que sea, pero te damos la opción de que te arrepientes de lo que hiciste y para no llegar a un conflicto mayor. Y Serbia lo que le dice es, a mí no me interesa, si hay que ir a guerra, si nos tenemos que agarrar a los golpes, lo vamos a hacer. Bueno, en este caso a los bombazos, a las granadas, porque una guerra, la Primera Guerra Mundial no fue solamente con los puños, sino con muchas armas. Y bueno, al rechazar el ultimátum, los serbios, al rechazar el ultimátum del Imperio Austrohúngaro, el 28 de julio se declara la Primera Guerra Mundial oficial. Y obviamente esto es una reacción multinacional de los distintos países, de la Alianza Europea, de todos los países que están involucrados tanto con Austria-Hungría y con Serbia. Eh, ¿Queda claro? ¿Queda alguna duda, alguna pregunta, chicos y chicas? A mí no, profe. Perfecto, Laurín, muy bien. Todo bien, Eh, profe. Muchas gracias, Sebastián. Por favor, si surge alguna duda, alguna pregunta, lo que sea, me escriben ya, me avisan. Y yo feliz de repetir los contenidos las veces que sea necesario. Bueno, la Primera Guerra Mundial era conocida como la Gran Guerra. ¿Y por qué la Gran Guerra? Si la Segunda Guerra Mundial, se preguntaron ustedes después que la vean, fue mucho más significativa, murió mucho más gente, se abarcó mucho más territorio, duró más tiempo, etc. Porque obviamente cuando se desarrolló la Primera Guerra Mundial no se pensaba que iba a haber una Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente sí lo hubo. ¿Ok? Bueno, la Gran Guerra fue una guerra moderna y mecanizada. Y aquí vuelvo a hacer hincapié. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial hay muchos avances tecnológicos. ¿Ok? Eh, de hecho, sobre todo de guerra principalmente. No tengo la noción clara. ¿Ok? Eh, pero sí se decía, por ejemplo, en en la Segunda Guerra Mundial, que muchos avances, o sea, muchos avances de la medicina se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque, por dar un ejemplo, sobre todo en los conflictos asiáticos entre Japón y China, los japoneses tomaban de rehén a algunos chinos y experimentaban con ellos. ¿Ok? Le inyectaban algunas enfermedades, cosas así, para buscar curas. Era como su forma de matar. ¿Ok? Tiene dos caras, muy buenas y muy malas, porque obviamente los avances médicos, los avances medicinales, discúlpenme, son muy buenos, muy importantes para la supervivencia de la humanidad, ¿ok? Pero cómo se llevan a cabo son verdaderamente atroces. En fin, a lo que voy con esto es que las guerras mundiales pueden ser muy terribles y de hecho siempre se va a destacar que son más terribles que positivas. Pero si podemos destacar algo es que de alguna forma hay avances tecnológicos, médicos, no de la mejor manera posible, pero sí hay avances. ¿Ok? Bueno, los avances y el desarrollo de los armamentos mecanizados, de las nuevas estrategias, de los nuevos armamentos, por así decirlo, esto involucra claramente armas y tácticas de combate, ¿ok? Con la única finalidad de destruir. Yo no iba a hacer una arma para, ya te voy a disparar en el pie para que te duela y después me pidas perdón. No, todo destructivo. Una granada, si nosotros estamos en una sala de clase y explota una granada, lamentablemente nos vamos a hacer clase online al otro mundo porque la potencia de la granada es muy, muy potente. ¿Ok? A eso va con la destrucción, la capacidad destructiva del armamento, porque construían y fabricaban para eso, para matar. El tanque también. El tanque, primero que todo, si dispara, deja la escoba, ¿ok? No es como tirar un balín, para que se entienda. Y segundo, si el tanque te pasa por encima, chao, lamentablemente también. Porque el armamento que se estaban creando en esa época era simplemente con un objetivo, destruir. Bueno, la Primera Guerra Mundial también se desencadena, yo creo que en un 95% en territorio europeo. ¿Ok? Y si es que no se desarrolla en territorio europeo es porque después en Estados Unidos, cuando hay una embarcación que es votada eh, durante la Primera Guerra Mundial, ahí se involucra Estados Unidos ahí, pero ese enfrentamiento es en el Océano Atlántico, no en el territorio estadounidense. No sé si se lo había dicho yo, pero Estados Unidos ha sido invadido dos veces
en su historia, o ha sido atacado en su territorio 2 veces en la historia. Y ninguna de esas 2 veces involucra guerras mundiales. Ni tanto en la Primera ni como en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue atentado en su territorio. Las 2 veces que Estados Unidos ha tenido conflictos o ha tenido atentados en su territorio, la primera fue en el siglo XVIII, ¿ok? En los años 1700, para ser más preciso, 1770, 1776, en el proceso de independencia. Y la segunda vez fue en el siglo, nada más ni nada menos que el siglo XXI. De hecho, el 2001, con el atentado de las Torres Gemelas. ¿Ok? Algo increíble. Bueno, destaco nuevamente que tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial se ejecutan principalmente en suelo europeo. No tanto la Segunda, porque también mucho en suelo asiático, con los enfrentamientos entre Japón, Corea, China, y también obviamente, como no olvidar, eh, para mí lo que marca fin a la Segunda Guerra Mundial, que son las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, lanzadas en agosto del 45. Eso lo vamos a ver más adelante, en realidad. Eh, se movilizan 70 millones de hombres. Y aquí yo tacharía hombres y pondría ser humanos, porque obviamente en una menor escala, pero las mujeres también se ven involucradas. ¿Ok? Mujeres que participan directamente de la guerra, muy pocas. ¿Ok? Contadas con los dedos de las manos. De hecho, hace mucho tiempo leí un libro de una mujer japonesa que fue a la Segunda Guerra Mundial. Y creo que de ahí se inspiró la historia de Mulan. Pero Mulan no, no va a la guerra mundial. Va a los enfrentamientos, eso, el contexto de la película Mulan. ¿Han visto Mulan, cierto? Sí, Sí, profe. profe. El Sí, contexto de Mulan es como en la guerra de territorios, por así decirlo, como la edad clásica, cuando está el Imperio Romano, por así decirlo. De hecho, se supone que con los que se enfrenta Mulan y todo el ejército chino son con los hunos, que obviamente fue una tribu bárbara que existió realmente, ¿ok? Y ese tipo, el antagonista principal, vendría siendo Atila el Grande, que era el líder de los hunos. Tiene un contexto, por así decirlo, histórico, Mulan. Y leí un libro de una japonesa que se involucró en la Segunda Guerra Mundial, que hacía lo mismo que Mulan, se cortaba el pelo, intentaba aparentar lo más posible mujer, o sea, parecer hombre para ir a la guerra. ¿Ok? También las mujeres participaron en otras medidas de la guerra, pero todos se vieron involucrados. Niños, niñas, abuelos, etcétera. Todas las personas de todas las edades, lamentablemente, se vieron involucrados con esta guerra mundial. Ojalá que nunca nos pase a nosotros. En fin, esas son características que volvemos a repetir de la Primera Guerra Mundial. ¿Hasta ahora alguna duda, pregunta, consulta? no, profe. No, profe, todo. Perfecto, chicos y chicas. Qué bueno que hayan visto Mulan. Los que no la hayan visto, vuelvan a verla. O sea, véanla. Es una película muy buena. Los que ya la vieron, véanla. Se la recomiendo para que la vean en Netflix o en Disney Plus. No sé dónde estará. Discúlpenme. Bueno, estalla la guerra. Primero que todo, el conflicto se da en la ciudad de Sarajevo. La ciudad de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. ¿Ok? Que Bosnia y Herzegovina hace 107 años atrás era parte de Serbia. ¿Ok? Así que estalla la guerra en la ciudad de Sarajevo por el asesinato, ya mencionamos, del archiduque Francisco Fernando. Lamentablemente el archiduque Francisco Fernando se murió y ojalá que en paz descanse, pero no supo gozar la importancia que tiene hasta el día de hoy en la historia de la humanidad, ya que gracias, entre comillas, gracias a su muerte, se desarrolla este suceso histórico. ¿Ok? Bueno, ¿por qué queda la crema al matar al archiduque? Porque era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Obviamente esto iba a molestar de manera significativa. Y volvemos a repetir, este hecho se desarrolló el 28 de junio de 1914. Bueno, con este acontecimiento explotan las tensiones que se encontraban durante las últimas décadas entre los países, con las sensaciones del colonialismo y el imperialismo. Colonialismo e imperialismo. El colonialismo es ir a colonizar un territorio
y administrarlo política, económica, socialmente. ¿Ok? Y el imperialismo, es más allá de eso, es abastecerse con las materias primas de ese territorio conquistado para un desarrollo óptimo, principalmente en lo industrial. Diferencia entre colonialismo e imperialismo, para que lo sepan. Bueno, seguimos avanzando. Y esto es muy importante que lo escriban, chicos y chicos. Por favor, escríbanlo en su cuaderno. 2 minutitos y lo explico. Bueno, chicos y chicas, vamos a ver que las alianzas son muy relevantes en la historia de la segunda, de las guerras mundiales, disculpen. En la Primera Guerra Mundial se destacaba la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza, discúlpeme, la Triple Alianza era compuesta por el Imperio Austrohúngaro. Entonces, automáticamente en la Triple Entente debería estar Serbia. ¿Por qué? Porque el Imperio Austrohúngaro con Serbia tenían el conflicto. No podían estar en la misma alianza si ellos originaron el conflicto. Sería muy irónico. ¿Ya? También como superpotencia que ayudaba a la Triple Alianza era nada más ni nada menos que Alemania. ¿Ya? Y también Italia. Pero Italia, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, se cambia de bando a la Triple Entente. Y también haría lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, se cambiaría de bando, al bando triunfador. Bueno, Italia iba donde calienta el sol, eso estamos claros. Nunca sean como Italia, chicos y chicas, no vayan donde calienta el sol. Bueno, la verdad es que digo por la actitud de Italia, porque Italia es un país, debe ser un país maravilloso. A mí, de hecho, uno de mis sueños, me gustaría vivir en Italia, o haber vivido, porque ya no soy tan lolo como antes, haber vivido en Italia y haber trabajado de garzón en una pizzería. Miren la estupidez. Pero eso sería un sueño, imagínense, trabajar de garzón, podría ganar un dinero quizá incluso mayor como profesor en un país desarrollado, y que recibiera una pizza, una persona muy rica, y que dijera mamá mía, solamente al ver la expresión y la felicidad por obtener la pizza.
Bueno, son estupideces que se le vienen al profesor y que comparte con usted. Bueno, volviendo a la realidad y a lo que nos compete, a lo que nos unimos, no a escuchar la vida del profesor Nicolás, mucho menos sus sueños frustrados. Bulgaria también conformaba parte de la Triple Alianza. Y por último, el Imperio Otomano, que no era menor, el Imperio Otomano era muy potente. De hecho, Alemania, Italia, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano, países e imperios muy, muy trascendentales, muy potentes. Junto con Bulgaria, ahí haciendo el aguante, como dirían los lolos. Eh, Uno que otro país también podía formar parte de la Triple Alianza, pero estos son los más importantes. Y por otro lado tenemos al Reino Unido, potencia por donde se le mire, Francia, para qué lo digo, otra potencia por donde se lo mire. Tenemos a Serbia, el país que había originado este conflicto. Tenemos a Rumania, tenemos a Grecia y a Italia. ¿Por qué Italia nuevamente? Porque recordemos, Italia en el transcurso de la guerra se cambia de bando. Y siempre se cambia al bando ganador. ¿Ok? Y no es que lo haya olvidado, pero quiero dejar como último al país Estados Unidos. Porque Estados Unidos no empieza la Primera Guerra Mundial. De hecho, ellos no estaban interesados en la guerra porque no les competía. Todavía no se sabe si es un dato verídico, real, pero se supone que Estados Unidos ingresa a la guerra porque las tropas alemanes botan, o sea, destruyen un barco estadounidense que estaba navegando por el Océano Atlántico. Los alemanes claramente no pensaban que era estadounidense, pensaban que era inglés o francés, etc. Pero al desarrollar este suceso, Estados Unidos, obviamente, en forma de vengar a sus compatriotas fallecidos, caídos, entra a la Primera Guerra Mundial y lo hace de una muy buena manera. Después vamos a ver que Estados Unidos queda como la gran y única potencia de esta guerra. Un dato freak, muchas personas consideran que el barco que había sido eliminado era el Titanic, ¿ok? Eso se pensaba en un tiempo. Pero este barco cayó en el año 1916 o 1917, diciendo que el Titanic, si no me equivoco, se hundió en 1912. Así que solamente es un dato fake, ¿ya? El Titanic nunca cayó, nunca fue derribado en el contexto de la Primera Guerra Mundial. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, mis chicos y mis chicas? Hasta ahora no, profe. Perfecto, muchas gracias Nacha, qué bueno. Todo A bien, cualquier profe. cosa me dicen. Muchas gracias Sebastián. Perfecto, cualquier cosita ustedes me escriben y estamos al otro lado. Bueno, el desarrollo de la guerra, principalmente 1914, la guerra movimiento, es decir, que los soldados se trasladan de un lugar a otro, de esta parte de Europa del sur al norte, del oeste al este, etc. ¿Ok? Y de 1915 a 1916, la guerra de posiciones. Una guerra ya en un cierto lugar en específico, donde se hacen las trincheras. ¿Sabes cuáles son las trincheras, cierto? No, profe. Bueno, lamentablemente aquí hay una foto, primero que todo no está en HD, mucho menos en color, una foto remota, muy antigua, ¿ok? Imagínense, nos sacamos, esta sería la calidad de foto y la subiéramos a Instagram, a Facebook, a TikTok, no sé, a Snapchat. Dios mío, gracias tecnología por avanzar. Lamentablemente no se puede apreciar muy bien, pero la trinchera, miren la cámara, la trinchera eran hoyos, ¿así? Hoyos que se encontraban en la tierra. Esto es el suelo, donde está dibujando el suelo, el suelo, se hace un hoyo de unos 2 metros y vuelve el suelo. ¿Para qué eran las trincheras? Las trincheras obviamente para estar escondido y poder disparar, para poder enfrentarse. También al estar bajo tierra era más fácil guardar la integridad física. ¿Cuál era el problema de la trinchera? Es que si llegaba una granada, nos vimos, fuimos buenos. Eh, Esos son las trincheras, son hoyitos que se encuentran en la guerra. Para las personas que juegan, no sé, Call of Duty, juegos por el estilo, eh, pueden cachar o entender lo que son las trincheras. Porque ahí se especifica muy, muy bien. Bueno, Alemania va sin tapujos y se enfrenta contra Francia y Rusia, ¿ok? Ya que avanza descaradamente por los distintos frentes. El frente occidental destacando a Francia y el frente oriental destacando a Rusia. Eh, Ignacia, dígame. Profe, antes de que pase el tema. Entonces, ellos iban antes de la guerra,
donde se supone que iban a pelear y hacían el nombre raro que se Sí, de hecho la trinchera llegar, digamos, en este periodo de 1914 a la guerra de movimiento, decían ya, este va a ser un lugar donde nos vamos a enfrentar, pueden llegar por acá los españoles, o sea, los alemanes, los franceses, los rusos, los británicos, así que lo que vamos a hacer es hacer una trinchera en este lugar para tener una posición ubicada y privilegiada. ¿Ok? Ellos llegaban a los territorios donde consideraban que podía haber un gran enfrentamiento y realizaban trincheras. También por interno me decían que las trincheras servían para hacer fuego y protegerse. Y es verdad, las trincheras eran los hogares prácticamente de las personas que iban a la guerra, lamentablemente en las peores condiciones de la vida, pero tenían que estar ahí para poder luchar. ¿Ok? Bueno, el avance alemán que se da entre los dos frentes, el frente oriental contra Rusia y el frente occidental contra Francia. ¿Ok? Eh, bueno, la guerra de las trincheras, aquí lo que estamos mencionando, estancamiento de la guerra por el atrincheramiento de los ejércitos. Esto quiere decir que se estanca la guerra porque se posiciona en las trincheras. Vuelvo a repetir, los soldados consideraban que podían, los rivales, los enemigos podían llegar a luchar o a enfrentarse en cierto punto. Por ejemplo, es como que nosotros digamos, ya nosotros estamos en una guerra y nosotros consideramos que eh, los argentinos, por así decirlo, vamos a tener una guerra con ellos, pueden llegar por Farellones, así que vamos a Farellones y hacemos una trinchera. O por otro lado, Chile tiene una guerra con Perú y decimos ya, hagamos una trinchera en el Morro de Arica porque pensamos que por ahí pueden llegar los peruanos. ¿Ok? Por eso hacían las trincheras en ciertos lugares específicos, porque era donde se consideraba que podía llegar a enfrentar eh, los soldados. Y obviamente todo esto era como caminando, no era en avión, quizás en algún vehículo, sí. ¿Ok? Porque hoy día yo puedo decir, quizá Bolivia, que se encuentra al norte de Chile, puede comenzar su ataque en Magallanes, en Punta Arenas, puede ser, ¿ok? O en Concepción, que son territorios más al sur, ¿ya? Pero antiguamente era muy difícil que iniciaran su enfrentamiento allí, considerando que tenían que pasar toda la zona norte y centro para llegar. No sé si se entiende lo que quiero decir, pero las trincheras eran ubicadas en lugares estratégicos, donde los soldados sabían o tenían casi por seguridad que podían llegar los rivales. ¿Ya? Bueno, para romper el cerco militar y económico, Alemania desarrolló la guerra submarina. ¿Ok? Obviamente decían, voy a hacer un submarino, nadie tiene un submarino, ¿quién lo va a pensar? Así que eso obviamente fue uno de los avances tecnológicos de la Primera Guerra Mundial, la creación del submarino. De hecho, fue un submarino propiamente tal que bota el barco estadounidense y este es el motivo, vuelvo a repetir, por cual Estados Unidos ingresa a la guerra. Es importante destacar estas partes de la guerra, considero yo. Bueno, tenemos que recordar que estamos en la revolución industrial, o que había sido hace muy poco, y obviamente la revolución industrial iba a influir en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Algunos de los avances tecnológicos, por así decirlo, en el ámbito del armamento que se desarrollan son la ametralladora, los gases asfixiantes y los tanques. Todas estas cosas no existían antes de la Primera Guerra Mundial. Se fabrican en el transcurso de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Y bueno, los soldados entrenados en viejas tácticas. Los soldados eran entrenados para poder ocupar estas nuevas armamentos. Claramente está. Imagínense, a nosotros nos llega una ametralladora, nos llega un tanque y nos dicen, ya aquí está. ¿Cómo saber ocupar esa herramienta, siendo que es tan delicada? Siendo que si hago una mala maniobra puedo dejar la escoba. ¿Ok? Esa era la importancia propiamente tal de adiestrar a los soldados con esta herramienta. Vuelvo a repetir, la ametralladora, los gases asfixiantes y los tanques son elementos de guerra que surgen en la Primera Guerra Mundial. Antes no existían. Y esto se lleva a cabo gracias a la era industrializada, porque nosotros, es decir, los seres humanos de aquel entonces, se encontraban sumergidos en la revolución industrial. ¿Capichi? ¿Se entiende que hay alguna duda? Todo bien, profe. Perfecto. Genial. Y la mujer en la guerra.
Denme un segundo, me voy a sonar, discúlpenme. Bueno, antes de empezar con esto, yo siempre he considerado que la mujer tiene un rol protagónico en la historia, pero ciertos historiadores, o no solo los historiadores, en realidad la sociedad en general, no les da las atribuciones correspondientes a la mujer. Y esto es bastante malo, claramente. Tenemos que considerar que la mujer sí ha sido protagonista de la historia. En el caso de Chile, yo puedo mencionar ejemplos de que así sea. En el descubrimiento, la conquista, mejor dicho, de Chile, liderada por Pedro Valdivia, había una mujer predominante, que fue Inés de Suárez. De hecho, Pedro Valdivia cruza Chile por el desierto y está en un punto casi muriéndose deshidratado porque se le había acabado el agua. E Inés de Suárez eh, encontró mágicamente al chiripazo, como se le dice, una fuente subterránea de agua, con la cual obviamente los españoles pudieron hidratarse y subsistir. Si no lo hubiesen encontrado, se hubieran muerto deshidratados. Así que no sé si es héroe o villana Inés de Suárez, porque con todo lo que después pasó de Chile, pero sí fue obviamente una heroína para los españoles de ese entonces. Además, también se enfrentó en la primera batalla campal entre españoles y mapuches en Chile, que valga la redundancia o la curiosidad, fue un 11 de septiembre de 1541. ¿Ok? Pedro Valdivia no se encontraba en ese entonces en Chile, él estaba en el virreinato del Perú, o cerca de esas tierras. Así que la que lideró esa batalla fue nada más ni nada menos que Inés de Suárez. De hecho, tomó prisionero, creo que como cerca de 7 mapuches, y los decapitaba, le cortaba la cabeza. Y después le tiraba la cabeza a los mapuches como diciendo, mira lo que estamos haciendo, te lo vamos a hacer a ti. Bien sangrienta y sádica las guerras. Ojalá nunca tengamos que llegar a una de aquellas. Pero lo que hoy es que es un ejemplo de que el rol de la mujer en la historia siempre ha sido predominante. No se le da el enfoque claramente que debería ser. Eh, exactamente, a los caciques. Un enfrentamiento muy sádico fue ese. Pero en fin, eh, vuelvo a repetir, es simplemente para darle el enfoque necesario a las mujeres. De hecho, no me quiero explayar más, pero igual, yo el año pasado, hace como 4 años, trabajé en un museo. Museo de Jaén Vicuña Maquena, que se encuentra en la avenida Vicuña Maquena. Y si levantan las restricciones del COVID, vamos a ir a visitarlo, ¿ya? Por aquí, que acá en Santiago Centro, cerca de Baquedano, vamos a ir al museo, muy entretenido, y después nos vamos a comer un completo, unas papitas, algo que no sea algo vegetariano para los que les gusta, para los que no les gusta la carne, pero que esté relacionado, etcétera. La idea es pasarlo bomba. De hecho, yo tengo muchos lugares donde podríamos ir, pero el COVID nos detiene, lamentablemente está. Pero sería muy bueno tener una salida pedagógica. Todo esto, lo que había mencionado, es principalmente para destacar el rol de la mujer. Cuento corto, trabajé en el Museo Benjamín Vicuña Maquena, y Benjamín Vicuña Maquena fue el primer intendente de Santiago, ¿ok? Y él estaba casado con una mujer llamada Victoria Subercaseaux. Y Victoria Subercaseaux era la que le da toda la idea, y Benjamín simplemente las transmitía, ¿ok? Eh, Vicuña Maquena murió a los 45 años, y Victoria Subercaseaux murió a los 81 años. Estuvo mucho tiempo viuda. Pero ella desarrolló muchas cosas, muchas temáticas, de hecho tiene calle en su nombre, etc. En fin, a lo que voy con esto es que el rol de la mujer siempre ha sido predominante. No se le da el enfoque o el protagonismo correspondiente, lamentablemente. La mujer en la guerra, para ir dentro de ya al tema que nos compete, tiene un rol protagónico porque toma labores que están reservadas principalmente para los hombres. Primero que todo, como ir a la construcción, o ir al trabajo, qué sé yo. Había mujeres que trabajaban, no solamente hombres o mujeres, también niños, personas adultas. Pero era un trabajo principalmente para los hombres, sobre todo en las fábricas de maquinaria pesada.
Pero en fin, llegaron las mujeres a desarrollar y a realizar este trabajo, ya que la mayoría de los hombres se encontraba en la guerra. ¿Ok? Y no solo eso, también mujeres que se adentraban o se especializaban en técnicas militares. Vuelvo a repetir, las mujeres que participaron activamente en el campo de batalla en la guerra fueron muy pocas. Pero sí hubieron algunas que estuvieron ahí participando. Las mujeres tomaron papeles que hasta ese entonces no solían hacer, principalmente porque el hombre estaba inmerso en la guerra, participando en el campo de batalla. Y bueno, después aparece esta imagen, eh, muy simbólica, la verdad, en donde se destaca el poder y la importancia de la mujer en realidad. Eh, Deme un segundo, porque estoy traduciendo lo que aparece, porque no sé mucho inglés, pero podemos hacerlo. Eso es lo que dice ella. Bueno, si alguien más eh, es más máster en el inglés que yo, quizá yo lo traducí mal. Pero we can do it significaría podemos hacerlo. Esto quiere decir que la mujer es fuerte, que la mujer es hacendosa, que la mujer no es menos que el hombre. ¿Ok? Y eso es muy importante destacarlo, sobre todo en estos tiempos donde todavía existe gente arcaica que considera que el hombre es superior a la mujer. En fin. ¿Alguna duda, pregunta, consulta hasta el momento, chicos y chicas? No, profe. No, profe. Perfecto, genial. Entonces, proseguimos. Bueno, entre 1917 y 1918 se da la derrota de los imperios centrales. ¿Ok? Y aquí empieza la fase final de la guerra. Los años que habíamos visto anteriormente, 1914, 1915, 1916, había sido una guerra que competía principalmente en los países de Europa. Discúlpenme. Pero ahora no, esto no se copia, chicos y chicas, así que don't worry. Ingresa una potencia, Estados Unidos ingresa a la guerra, ¿ya? Y esto porque se lleva a cabo el hundimiento del barco a vapor de Lusitania. Como pasó esto, Estados Unidos decía, yo no voy a quedar indiferente, así que voy a la guerra, ¿ok? Ingresa Estados Unidos a la guerra. La salida de Rusia en octubre de 1917 se da por el efecto de la revolución de los bolcheviques. Más adelante vamos a ver la revolución de los bolcheviques y cómo afecta a Rusia. De hecho, Rusia con esto tiene un cambio significativo, porque hasta antes de la guerra todavía eran prácticamente vivían en la Edad Media los rusos y van a desarrollar increíblemente su estrategia militar. Hoy Rusia es el segundo país más potente militarmente hablando del mundo, después de Estados Unidos. Increíble que hace 100 años o un poquito más de 100 años todavía vivía prácticamente en la Edad Media. Y la batalla de Amiens en agosto del 18. Aquí Alemania sufre una gran derrota y vendría siendo prácticamente el fin de la Primera Guerra Mundial. Bueno, un mes después, en septiembre de 1918, Austria y Bulgaria se rindieron. Italia había pasado al otro bando, ¿ok? El imperio austrohúngaro estaba debilitado. Entonces Alemania había sufrido una gran derrota. Así que en el mes de noviembre de 1918 Alemania se rinde y esto pone fin a la Primera Guerra Mundial. Consecuencias territoriales. Por favor, esto escríbanlo en su cuaderno, mis chicos y mis chicas.
Bueno, chicos y chicas, las consecuencias territoriales que se dan eh, luego de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, disculpen. Primero que todo, destacar que la alianza ganadora es la Triple Entente, ¿ok? La Triple Alianza derrotada. Grábense en su cabecita que después, bueno, todas las alianzas que estén compuestas por Alemania son las que pierden, para que lo sepan desde ya. Un spoiler de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de las consecuencias más importantes de la Primera Guerra Mundial está el Tratado de Versalles, que se desarrolla en 1919, el año después de la Primera Guerra Mundial, en donde se le dan severos castigos económicos y territoriales a Alemania. ¿Ok? Alemania es castigada duramente por Francia y el Reino Unido, lo cual obviamente afecta a Alemania. Alemania, de todos modos, la gran característica de Alemania es que logra reivindicarse de los problemas severos económicos, territoriales, políticos, sociales que sufre después de la derrota en las dos guerras. Y el día de hoy Alemania es de los mejores países del mundo, increíblemente, considerando que perdió dos guerras y todo lo que eso significa. Lamentablemente, el Tratado de Versalles iba a ser es un antecedente de la Segunda Guerra Mundial, inclusive, porque estos castigos económicos y territoriales impuestos a Alemania van a generar una sensación mucho más nacionalista en el país, que van a ser transmitidas después o expandidas nada más ni nada menos que por Adolfo Hitler, ¿ok? O Adolf Hitler, para los mayores entendidos. Eso lo vamos a ver más adelante. Después el Tratado de Saint-Germain, ¿ok? Que pone fin al Imperio Austrohúngaro, en donde nacen nuevos países. Aunque usted no lo crea, nace Austria y Hungría, ¿ok? El Imperio Austrohúngaro se divide y nace Austria y Hungría. Y el Tratado de Sèvres, ¿ok? Que castiga duramente al Imperio Turco, principalmente por el apoyo que había entregado a la Triple Alianza. Antiguamente el Imperio Turco se llamaba Imperio Otomano, después Imperio Turco, y todo hoy día lo conocemos como Turquía, el país que exporta las mejores teleseries a nivel mundial, me atrevería a decir. Esas son las consecuencias territoriales de el fin de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles, el Tratado de Saint-Germain y el Tratado de Sèvres, en donde todos los países de la Triple Alianza, o gran parte de ellos, el Imperio Turco, el Imperio Austrohúngaro, que iban a ser Austria-Hungría, y cómo no, Alemania, se ven duramente afectados. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, mis niños y mis niñas? No, profesor. Perfecto, muchas gracias. No, profe. Genial, muchas gracias, mis niños y mis niñas. ¿Todos terminaron de escribir o hay alguien que todavía está escribiendo? Perfecto, voy a dar unos segunditos más para que avancemos. Entonces proseguimos. Bueno, la relevancia del Tratado de Versalles. Alemania debía entregar gran parte de su armamento y limitar su poder militar y naval. Es decir, te vamos a tener bien cortito a Alemania porque ya dejaste la embarrada y no puede ser nuevamente que esto suceda. Así que obviamente iba a ser privado de su armamento y de su poderío militar y naval. Renuncia a sus colonias en África, que son repartidas entre Inglaterra y Francia. No solo perdía hegemonía de su territorio, sino de los territorios que había conquistado. Y estos territorios pasaban a manos de sus grandes enemigos, Inglaterra y Francia, lamentablemente para Alemania. Desmilitarizar su frontera con Francia y devolver Alsacia y Lorena. Entonces Alsacia y Lorena era un territorio que era devuelto para Francia, que había sido disputado antes de la Primera Guerra Mundial y que había sido adquirido para Alemania. Ahora este territorio pasa a manos de los franceses. Pagar pesadas indemnizaciones económicas a los países aliados, especialmente a Francia, llamadas reparticiones de guerra. Entonces tiene que indemnizar, es decir, pagar un cierto monto de dinero a todos los países con los cuales se había enfrentado y había ocasionado guerras. ¿Ok? Le salió muy cara la derrota en la Guerra Mundial a Alemania. ¿Alguna duda, pregunta, consulta con respecto a aquello?
Perfecto, chicos y chicas. Y acá tenemos un mapa donde nosotros podemos ver cómo va desarrollándose este nuevo continente. O sea, Europa claramente está, pero los nuevos países. Digo nuevo continente porque cambia totalmente. Podemos ver acá en la imagen el circulito azul, el que está arriba, que aparece solo Imperio Ruso. ¿Ya? Y después aparece como Unión Soviética, ya que Rusia por muchos años durante el siglo XX es la Unión Soviética. Y aparecen nuevos países como eh, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, etcétera. Muy importante que lo destaquemos. En el círculo naranjo, o sea, óvalo, por así decirlo, tenemos el Imperio Austrohúngaro, ¿ok? Y ahora es Austria y Hungría. También tenemos un nuevo país, Checoslovaquia, que es importante destacar. ¿Ok? Y acá en el último, que es un poquito verde oscuro, tenemos Grecia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Albania, todos estos países. Y después tenemos Yugoslavia, que es la conformación de muchos países, ¿ok? Que Yugoslavia también predomina durante casi todo el siglo XX. Tenemos Albania y Bulgaria, Grecia. ¿Ok? Entonces Serbia, Montenegro, Croacia, Checoslovaquia, o sea, Checoslovaquia, nada que ver, República Checa, no, Checoslovaquia es parte de República Checa, disculpe. Serbia, Montenegro, Croacia, Bosnia y Herzegovina, todos esos países conforman lo que fue Yugoslavia en su momento. Es muy importante destacarlo. Y esto sucede nada más ni nada menos que en 4 años. Bueno, todo lo que es el Reino Unido se mantiene intacto, Francia, España, Portugal. Francia en grandes rasgos se mantiene muy similar a lo que era, Bélgica, Países Bajos también, etcétera. Y bueno, las consecuencias políticas ya para ir cerrando esto eh, principalmente si nosotros vemos el gráfico tenemos 4 colores, que es el Reino Unido, Italia, Francia y Bélgica. Y es la deuda que tienen los países propiamente tal con Estados Unidos. Si podemos ver, el Reino Unido y Francia tienen la mayor deuda con el país norteamericano, ya que eran las potencias y necesitaban abastecerse con dinero. ¿Y quién le ofrecía ese dinero? Los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? Italia, Bélgica, en menor grado, pero también le debían dinero a Estados Unidos, el cual se los proporcionaba. Bueno, lo que se puede concluir del gráfico es que los países europeos tenían una gran deuda con Estados Unidos. Y gracias a esto, Estados Unidos se transforma en la primera potencia mundial. ¿Ok? Europa pasó a depender netamente de Estados Unidos para poder reconstruirse, porque Europa estaba totalmente devastado. Y Estados Unidos lo que iba a hacer es decir, no se preocupen, yo les presto mi dinero. Y esto también es un antecedente de la Gran Depresión, ya que Estados Unidos desenvuelve mucho, mucho dinero en Europa, ¿ok? Debido a que tenían que entregarle dinero para que pudiesen existir, volver a reconstruirse. Pero esto es muy importante ya que el gráfico refleja de que los países europeos tenían grandes deudas con Estados Unidos y que no solamente eso, el ámbito económico, sino en el ámbito político y social, cultural, Estados Unidos pasa a ser la superpotencia a nivel mundial. Es muy importante que lo sepan, chicos y chicas. Y lo último para destacar es que eh, surge con el Tratado de Versalles la Sociedad de las Naciones. ¿Ok? Que la Sociedad de las Naciones buscaba garantizar la paz y la seguridad entre todas las naciones de Europa, América, Asia, África, etc. Después nos vamos a dar cuenta que la Sociedad de las Naciones no sirvió mucho, ya que al fin y al cabo se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Y después de la Sociedad de las Naciones se transforma y se desarrolla la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que ha predominado mucho más porque no había una guerra, pero también tiene sus grandes falencias la ONU. Pero en fin, a grandes rasgos, esto fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, disculpen, con sus causas, su desarrollo y sus consecuencias. Tenemos que destacar que la guerra se lleva a cabo por la tensión nacionalista de muchos países. Todos los países querían ser la única y exclusiva potencia. Para la mala suerte de los países europeos que empezaron la guerra y que quedó la escoba en su continente, el país que quedó como la gran potencia fue Estados Unidos, que irónicamente no se encuentra en Europa.
Y eso, chicos y chicas, espero que haya quedado bastante claro la clase del día de hoy. Y si quedan dudas, por favor, escribirme. Yo voy a subir este PPT al Google Classroom, ¿ya? La profesora debería subir el PPT de la semana pasada a Google Classroom, ¿ya? Por eso no lo había subido, porque los estudiantes tuvieron problemas. No se dieron los contenidos que nosotros vimos la semana pasada. Así que importante que lo tengan en claro, chicos y chicas. No sé si hay alguna duda, pregunta, consulta al respecto. Profe, ¿este PowerPoint lo van a subir después de la clase? ¿A Yo clase? ahora mismo lo voy a subir a Classroom, Ignacio, así que no se preocupe. Gracias. No, de nada. Si alguna otra duda, chicos y chicas, con respecto a la clase o algo que tenga relacionado a lo administrativo. Todo bien, profe. Perfecto, Sebastián, qué bueno que haya quedado bien. Como les digo, lamentablemente, chicos y chicas no lo pudieron ver el año pasado. Yo pensé que lo habían visto en realidad, porque era algo que tenían que haber visto en primero medio. Pero, les, bueno, con la profesora Javiera, la profesora encargada del nivel de segundo medio, pero igual hablaré con ella para que podamos ver en una mayor profundidad lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Ya que para mí las guerras mundiales son muy interesantes, demasiado interesantes diría yo, y tenemos que verlas. La Segunda Guerra Mundial, si bien es cierto que no pudimos ver la Primera Guerra Mundial, sí darle un mayor énfasis a la Segunda Guerra Mundial y así obviamente compensar de alguna otra manera este hecho lamentable. Pedimos disculpas de todos modos porque no se haya visto la Primera Guerra Mundial, es algo que se escapa de nuestras manos, pero esperemos que este resumen haya servido para comprenderla en algún aspecto, chicos y chicas. Bueno, con esto me despido y están libres. Muchas gracias por el respeto, por la participación, por la puntualidad y espero que estén muy bien. Cuídense mucho, mis niños y mis niñas. Chao, Que les profe, vaya. cuídese mucho. Chao, profe. Que Profe, tengo un lindo Chao, día. Profe, gracias, chao. cuídese. Nos vemos, cuídense, que estén muy bien. Que les Chao, vaya profe, súper. gracias. Nos vemos, que estén súper. Cuídense. Hasta pronto. Chavalín.